que nadie debe declarar en contra de sí mismo. Y esta es una prueba que bajo juramento, una de las partes declara a tenor de un cuestionario propuesto por la otra parte unas preguntas o unas posiciones, vamos a llamarle posiciones, sobre los hechos controvertidos dentro del juicio. Doctora, bueno, entonces, sí, en este era que se contestaba con un sí o un no. exactamente. Es Porque una posición en sentido afirmativo, se realizan las posiciones y se contesta con sí o con no y se puede aclarar. los testigos, ahora que se le preguntaba, ahora se le interrogaba, ¿verdad? Así, Exactamente, son interrogaciones esas. Estas son posiciones. Por eso puedo decirle, por ejemplo, a Eduardo. Eduardo es el que está dirigiendo, digamos, el abogado, digamos, de la parte demandada. Eduardo, vos me estás diciendo tal cosa y tal cosa en tu contestación de demanda. Haceme o dirigirle una posición y vas a ver a quién me vas a decir, también le vas a dirigir la posición, porque ustedes tienen que saber, por ejemplo, que las absoluciones son solamente pruebas de las partes. O sea que a las partes se le pueden citar para que absuelvan posiciones. O sea, entonces yo le voy a decir, por ejemplo, a Eduardo, ¿a quién le citarías o quién sería la persona que puede absolver con posiciones de o sea, del otro equipo, digamos? Y él me va a decir, por ejemplo, al trabajador. ¿Mm? Entonces le llama al trabajador y bueno, dirigirle una posición para poder probar o dilucidar tu hecho controvertido principal. Entonces, Eduardo ahí mismo va a decir, como sabe que es una posición, me tiene que formular como con el formato, digamos, de la posición. Diga cómo es verdad que usted, fulano de tal, o sea, que usted trabajaba para la empresa tal. Por ejemplo, la relación laboral están discutiendo. Entonces, el absolvente, que va a ser el trabajador de la otra parte, va a contestar sí o no y puede aclarar. Pero tiene que ser exacto. O sea, que ustedes tienen que estar preparados para que las pruebas sean formuladas en la forma que está correcta y también contestadas de la misma forma. Por ejemplo, una testifical, yo le puedo decir, Cristian, formula una testifical sobre tu hecho principal controvertido a al testigo, a un testigo. Y tienen que tener ustedes un testigo dentro del grupo. Y le dijiste una pregunta. Y yo te puedo preguntar, ¿esa pregunta es bajo fe de juramento o no? ¿Mm? ¿Está bajo fe de juramento o no tu testigo? Entonces, ustedes tienen que ¿es cierto? revisar el acto, digamos. Está ahí el testigo, el operador, que es el dactilógrafo, y ustedes van a decir, pueden tener ustedes actas, no es que ustedes van a saber de memoria todo lo que tienen que decir. Vayan, preparen, por ejemplo, el encabezado de una absolución de posiciones o el encabezado de una audiencia testifical. O sea que ustedes tienen que tener en su carpeta, ¿verdad? Entonces ya saben cómo van a empezar y cómo se va a dirigir la audiencia y cómo va a comenzar, digamos, porque eso vamos a entrar cuando entremos en las testificales. ¿Qué le pasó a la profe? Tienen Profe, no se pregunta por Profe, no sale tu audio, sale Profe, recortado. Un profe, ratito, sí, te perdimos, entrecortado. profe, un rato. de la ley. Y ahí ustedes Profe, tienen Profe, no te un escuchamos, profe. te perdimos hace rato cuando ibas formato a iniciar tu explicación. para ¿O no?
No nos escucha. Ay, vamos a declarar ya ¿Cómo? eso, por favor. Profe, no se escucha, no se te escucha, se te traba mucho. No, ¿me escuchan? No, Hola. Ay, güey. Se cuelga, profe. malísima la señal, malísima. ¿Me escuchan? Muchas cámaras prendidas al mismo tiempo, parce. Vamos a apagar. Profe, cuando ibas a iniciar tu explicación hace rato se cortó. Te perdimos el audio. Puede ser el tema de la cámara, realmente puede ser. Sí, sí, sí. Ya, por favor. Hay que vuelva a entrar. Castigo puede ser el problema. La profe ahora va a volver a conectarse y nos va a avisar si es que seguimos o no con la clase. Gracias, compa. Ainara, Sí, profe. Ainara, ¿Sí? decirle mal a profe, continuará la clase. Ahora me dijo que va a volver a intentar una vez más porque ya intentó 2 veces y se conecta. Continuará, por favor. Pero qué larga que está ahí hasta las 22, tengo entendido, ¿verdad? Qué Y larga. a las 10. No, ya es muy es largo, es muy largo. Sí, la verdad que sí. Y como dice el compañero Orrego, otro día nomás ya.
Volvimos, profe. Sam, Doctora, ¿se te escucha? sí, qué suerte. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo me dura el internet. Sí, Cristian. Doctora, veo que acá me llegó una discusión del delegador ahora y quiero sacarme una de las dudas, porque dice ¿verdad? Que tienen que ser de 15 a 20 integrantes, ¿verdad? En nuestro grupo somos 8. ¿Ese está bien ahí o tiene que sí o sí tengo que llenar ese 15? Lo que pasa es que no quiero que sean demasiados grupos. Bueno, Y entonces son vamos a hacer 15. 330 alumnos, entonces tendrían que distribuirlo en la menor cantidad de grupos posibles para que puedan tener todos chance a defenderse, ¿verdad? O sea, que estar en un grupo y hacer una exposición. O si no, si son demasiados, no vamos a alcanzar a tomarle a todos los grupos, ¿verdad? Por eso quiero que sean de 15 a 20. Entendido, doctora. Otra pregunta, ¿verdad? Veo acá dice, por ejemplo, ¿verdad? Que hace mención que tenemos que usar el artículo 81 del empleador, pero yo tengo entendido que usted dijo que tenemos que usar primeramente el 84 para hacer la demanda y para la contestación lo que tenemos que usar el 81. No Sí, sé si es así. así mismo, pero, O- pero también pueden alegar en el escrito de demanda, pueden mencionar solamente despido, o sea que hablen el trabajador pues solamente no tiene la obligación de mencionar una causal, porque él dice que le despiden más injustificadamente. En cambio, el empleador sí debe mencionar una causal. Ahora, el artículo 84 ayuda para que podamos unir también, porque si es que el trabajador alega una causal de que se retira por causa justificada porque no le pagó los salarios o porque les cambió las condiciones laborales, entonces podemos entender que de esa misma manera debe contestar la demandada, o sea que no debe ser contradictorio el sentido que use la demandada. ¿Entienden? Sí, entendido. Entonces va a Y ser el actor siempre, en este caso siempre va a ser entonces el trabajador. Eso es lo que queremos, ¿verdad? el Y actor es el trabajador, sí, ahí está, sí. exactamente. Sí, Ahí, siempre va a ser gracias, en este doctora. caso, en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, sí. Ahí está, súper claro, gracias. Bueno, está. Bueno, vamos a continuar. No sé si mi internet va a dar, pero vamos a intentar. Lo que les estaba comentando hace rato, y no sé si di una explicación, no sé si escucharon algo. Cuando iniciabas tu No, explicación, profe, se cortó. Ah, bueno, y que no sé hasta qué, bueno, lo que yo les estaba diciendo nomás es que ustedes tienen que estar preparados para poder pueden tener un formato de cómo se elabora un acta o cómo inicia un acta de una declaración testifical, de una absolución de posiciones. Y, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, defiendan su prueba o defiendan su intervención y aleguen sobre los hechos controvertidos o defiendan los hechos controvertidos que ustedes están invocando con una testifical. Entonces, ustedes van a tener ya, digamos, porque dentro de la audiencia testifical tenemos unas preguntas necesarias que deben de realizarse antes de que comience la prueba. O sea, dentro de la prueba, perdón, dentro de la prueba. Por ejemplo, si está comprendido o no el testigo dentro de las generales de la ley. Y ese formato ustedes pueden tenerlo por escrito, no lo van a saber de memoria. Entonces, como vamos a conformar, digamos, un ambiente supuestamente de secretaría, donde va a estar, ustedes tienen que formarlo, porque yo solamente voy a observar un juez, un actuario, un dactilógrafo, el testigo y los abogados. Entonces, inmediatamente ustedes forman ese ambiente. Yo le digo, defiendan esto con una testifical. Y ya nomás hacen. Y el dactilógrafo tiene que dirigirle las preguntas al testigo de acuerdo al cuestionario que agregó, digamos, la parte que pide la testifical. Entonces, ese formato o esas preguntas que son indispensables, que son obligatorias para que sean
para que sean dirigidas, entonces pueden tenerlas en un papel. No hace falta que se estudien de memoria esas preguntas. La compañera dijo que quería ser un ujier, pero ese es el grupo. O sea, yo no voy a designar quién va a ser o no Ignacio Sánchez para notificar. Pero, Ignacio, yo te puedo preguntar, si vos querés ser ujier, no va a haber ujier en la secretaría. Va a haber juez, va a haber actuario y va a haber un dactilógrafo. Pero cada uno va a cumplir un rol y cada uno tiene que saber lo que dice la demanda y la contestación. Y si vos querés, no vamos a ver, no va a haber ujier, digamos. No vamos a decir, yo te voy a preguntar, Ignacio, por ejemplo, ¿cuáles son tus hechos controvertidos dentro de la contestación de la demanda con la temática, o sea, que en el juicio? Y vos tenés que saber eso, ¿verdad? O sea, vos tenés que saber responderme, porque todos, los del grupo, todos, uno que haga fallar el grupo va a perder puntos. O sea, que todos tienen que saber todo acerca del juicio. Bueno, Ignacio, me dijo maestra, está bien. Bueno, la confesión en juicio. Vamos a desarrollar un ratito esta lección. ¿Qué es la confesión? Es el testimonio que una de las partes del juicio hace contra sí misma, reconociendo la verdad de los hechos alegados por el adversario. También dice que es una declaración de uno de los sujetos del proceso, que es parte actora o parte demandada. Siempre son las partes las que van a absolver posiciones sobre la verdad de los hechos afirmados o por la contraria. Perjudicial a quien confiesa. Versa sobre hechos personales del absolvente o de su conocimiento personal. La parte que solicita la prueba y presenta el pliego es el ponente. Y la persona admitida para contestar las posiciones es llamada absolvente. Hugo Alsina plantea la definición. Una declaración o judicial o extrajudicial espontánea o provocada. ¿Por qué? Porque es a través de un cuestionario también, ¿verdad? Actualizando el concepto, podemos afirmar que es una declaración judicial provocada por interrogatorio de la parte contraria o por el juez directamente, mediante la cual una parte capaz de obligarse y con ánimo de suministrar prueba al contrario, en perjuicio propio, reconoce o total o parcialmente la verdad de una obligación o de un hecho a que se refiere ella, y es susceptible de producir efectos jurídicos. La confesión extrajudicial es libre y espontánea. No es propiamente una prueba porque necesita ser demostrada por otros medios dentro del juicio para ser eficaz. O sea, eso es lo que diferencia entre una judicial y una extrajudicial, una declaración. Interrogatorio de la contraparte del juez. Las partes pueden ofrecer y requerir el practicamiento de la absolución de posiciones en la etapa procesal oportuna. Tenemos que la audiencia de ofrecimiento de pruebas es el momento donde se debe ofrecer la prueba. Y el practicamiento es dentro de los 20 días que va a ser de pruebas, pero siempre y cuando sean admitidas por el juez. Dice entonces, el practicamiento de la absolución de posiciones en la etapa procesal oportuna, audiencia de ofrecimiento y reproducción de pruebas, solicitando la comparecencia de la parte contraria para que la absuelva o para que absuelva posiciones con juramento sobre hechos controvertidos o conducentes para la solución del litigio. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. doctora. Fuerte y claro, profesor. Profe, ¿Están entendiendo bien lo que es la absolución de posiciones? Sí, ¿verdad? Súper bien, súper bien. Exacto. Bueno, en el acta, porque también es una audiencia que se realiza con la presencia del juez, con la presencia de las partes, pues, o simplemente de los representantes legales. Y se labra un acta
dentro de la audiencia de todo lo que se dice. El pliego de posiciones es simplemente direccional, o sea que son las posiciones que se le va a dirigir a la parte, pero se va a dejar constancia todo eso en un acta. Se utiliza la expresión para iniciar la posición, se utiliza la expresión diga como es verdad. Práctica que evita la discusión, dice, ante lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla de que nadie puede declarar contra sí mismo. Y esto es entonces una práctica que viola esto, lo dispuesto en el artículo 18. En la audiencia en solución de posiciones, a más de las posiciones contenidas en el pliego, las partes tienen la posibilidad, atiendan bien, de dirigir otras no contenidas en el mismo. El sobre, o sea, este pliego de posiciones, pliego de preguntas que pueden decirle, pero son posiciones, vamos a dirigir bien, vamos a mencionar bien, son agregadas en un sobre, lacrado, que se agrega 1 hora antes de la audiencia. Estas posiciones ya están determinadas, las partes pueden, o sea que se van a dirigir las posiciones mientras el juez las encuentre conducentes y que no se refieran a otros hechos o no. O sea que tienen que estar bien dirigidas y referirse a los hechos que son controvertidos o discutidos en el juicio. Pero esta es la salvedad que dice que las partes tienen la posibilidad de dirigir otras que no estén contenidas en el mismo sobre, ¿verdad? O sea, que en el mismo pliego de posiciones, porque se llama pliego de posiciones el conjunto de posiciones. Entonces, la salvedad es que se pueden realizar otras posiciones que no estén escritas dentro del pliego, y son posiciones ampliatorias. Entonces, puedo yo decir dentro del grupo, dentro del teatro que vamos a hacer, digamos, dirigirle sobre tus posiciones, tu pliego de posiciones, puedes dirigirle alguna posición ampliatoria. ¿Y cómo puede ser? Es aclarando el sentido de una posición que ya estaba escrita y que ya se le dirigió al ponente, para que aclare su respuesta. Supongamos que dijo algo incompleto o algo que no se entiende bien, entonces se puede aclarar esa posición. Entonces, esas son posiciones ampliatorias que se permiten dentro del interrogatorio, dentro de la misma audiencia. Entonces, puede ser aclarado el sentido de una posición o para precisar el alcance de una respuesta. También el juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado del proceso y para la averiguación de la verdad de los hechos controvertidos, o sea que el juez puede dirigir una posición. ¿Sobre qué hechos puede versar la confesión? Solo sobre hechos aducidos por las partes en sus respectivas presentaciones, o sea que son hechos que se mencionaron. Acuérdense del principio de eventualidad del 131. No pueden versar sobre hechos que no se dijeron en las presentaciones. Pueden ser a hechos personales del confesante, que solo puede recaer sobre hechos propios del confesante o hechos conocidos por él mismo, desfavorables al confesante y favorables a la otra parte, ¿verdad? Verosímil, es decir, no contrario a las leyes de la naturaleza o al orden normal de las cosas, porque faltaría uno de los elementos lógicos de la verdad. Ilícitos, porque la confesión de los hechos reprobados por la ley, cuando ella fuese prohibida respecto a ciertos hechos, no produce efectos jurídicos. ¿Quiénes son las personas obligadas a absolver posiciones? Cualquiera de las partes, actor o demandado, trabajador o empleador, que digamos que pueden llamarse de esas dos formas, pero son las partes. También puede ser el administrador,
el gerente encargado o una persona que desempeña funciones directivas a nombre del principal del empleador cuando los hechos motivadores del conflicto sean propios de ellos. Supongamos que está demandada la empresa, una persona jurídica, una SRL o una SA, entonces se le puede citar al administrador, al del jefe de recursos humanos. ¿Por qué? O sea, puede ser la persona que le contrató al trabajador y la persona que le despidió, o simplemente que conozca los hechos. Entonces, se va a indicar que cuando se ofrece la prueba, el que pide la prueba va a decir que quiere que absuelva posiciones el administrador, por ejemplo, o el gerente, uno de ellos. También pueden absolver posiciones los representantes del incapaz sobre los hechos que hayan intervenido personalmente, por ejemplo, los padres, tutor o curador. Los apoderados por los hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato, o por los hechos anteriores cuando estuviesen sus mandantes fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que el apoderado tenga facultades para ello o la otra parte lo consienta. Y también los representantes legales de personas jurídicas, sociedades, entidades colectivas. Eso es cuando, por ejemplo, también no es designado ni el administrador ni el gerente, pero sí se le puede dar un poder especial para que absuelva posiciones el abogado de la parte, ¿verdad? Si se trata de personas ideales, además de los representantes legales, podrán absolver posiciones sus directorios gerentes con mandato suficiente. Eso es, los directores o gerentes también pueden ser designados en asamblea, y en la asamblea debe determinarse que estas personas pueden ser los que absuelvan posiciones con respecto a esa persona jurídica. La relación del contenido de las posiciones. El pliego de oposiciones, entonces, ¿cómo se llama? Voy a preguntar. El pliego de oposiciones es el conjunto de afirmaciones que el ponente formula a fin de que el absolvente se expida sobre ellas en oportunidad de la audiencia que le señale el juez a tal efecto. La posición, entienda, consiste en la intimación que hace una de las partes a la otra para que reconozca o niegue la existencia de un hecho conducente al litigio. Cada posición constituye la afirmación de un hecho por parte del ponente porque tienen que ser dirigidas o formuladas en sentido afirmativo. Cada posición no puede decir, diga como es verdad que usted no, diga como es verdad que usted tal cosa. O sea, que tiene que ser formulada ya en un sentido que se conduzca a decir sí o un no, pero es el sentido afirmativo que le orienta, digamos, al absolvente a contestar en ese sentido. Dice, cada posición constituye la afirmación de un hecho por parte del ponente, configurando para él un reconocimiento del mismo, o afirma la existencia de un hecho que sea después el absolvente lo negare. O sea, que nosotros estamos dirigiéndole para que supuestamente conteste en el mismo sentido. La forma de las posiciones debe guardar determinados requisitos. Ellas deben ser formuladas por escrito en términos claros y sencillos concernientes a los puntos controvertidos que pueden ser de conocimiento del absolvente. Claras y concretas, es decir, no prestarse a doble interpretación, lo que podría inducir al absolvente a un error. Simple. No contener más de un hecho, aunque ello no se tomara literalmente. Pueden existir posiciones que contengan más de un hecho y cabe admitirlas cuando están estrechamente vinculadas entre sí. ¿Cómo podría ser una posición? A ver, Carlos, Emmanuel Ojeda. Sí, profe. Por ejemplo, vos querés saber si una persona trabajó o no, o fue contratada o no en una empresa. ¿Cómo encabezarías tu posición? Sí, por ejemplo, señor Eduardo Polo Estigarribia, diga cómo es verdad que usted ha trabajado o ha realizado trabajo en relación de dependencia con la firma PULP.
Súper bien. En sentido afirmativo. Y tu pregunta tiene que ser clara y sencilla, dice, ¿verdad? Bien, Está muy bien, Carlos. gracias. ¿Viste? Así, por ejemplo, yo te voy a preguntar a ustedes, ¿cómo vas a probar con una absolución de posiciones tu hecho controvertido? En el momento les voy a preguntar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que formular rápido, así con esa agilidad que tuviste, Carlos. Profe, Muy bien. Sí, para saber nomás si tengo clara la idea. Yo hago un petitorio que quiero que salga la resolución a mi favor, obviamente, ¿verdad? Entonces, en esa solución de posiciones, yo me puedo centrar en la idea de hacer una afirmación que me conteste mi petitorio, ¿verdad? O sea, diciendo que, qué sé yo, en este caso yo alego que no me pagó salario por 3 meses. Diga como es verdad que no abonó el salario correspondiente al mes de enero, febrero y marzo. Eso A ver, podría ser. Patricia, corregirle un poco a Eduardo. A ver, Carlos. Tiene que ser en sentido afirmativo primero, lo que en realidad tenés que inducir a preguntarle ya. a que te diga sí. Sí. En todo caso, Exactamente. le podría decir, en vez de no, ¿entendés? Es lo primero, o sea, que sí, sí te pagó o no. En este caso, no. Sí te pagó nomás. Entonces, él te va a decir no, si no te pagó, entre comillas, ¿verdad? Pero Claro, vos porque vos le tenés estás induciendo a que te conteste que en te ese diga sí. sentido. Ujú. Ya entiendo, entiendo. Gracias, por eso justamente. Y va a ser, o sea, sobre tus pretensiones. Vos lo que pretendes demostrar en el juicio, sobre eso tiene que versar las posiciones. O sea, que no es preguntar cualquier cosa, sino qué es lo que te interesa a vos probar en el juicio. Por ejemplo, o decís, no se pagaron los salarios. Diga cómo es verdad que el señor fulano de tal dejó de percibir sus salarios por los meses tal y tal. Vos le estás diciendo, indicando, dejó de percibir. Y el otro va a decir, no, no es verdad. O sea, sí o no tiene que contestar. O sea, Y podría cambiar el planteamiento entonces diciendo, diga cómo es verdad que el señor fulano tal realizó actividades en los meses de enero, febrero y marzo en su empresa. O sea, yo ya ahí estoy probando de alguna manera que tiene que cobrar por eso, meses. exacto, súper. Y después Pero, tu siguiente posición va a ser, diga cómo es verdad que el señor fulano de tal dejó de percibir sus salarios por esos meses. Porque ahí vos, Ahora sí, ¿entendés? clarísimo. Tenés tu respuesta, va a decir sí trabajó. O puede ser que no también, ¿verdad? Y ahí tu segunda respuesta ya va a ser en base a ese salario, de que dejó de percibir por esos meses. Eso es esa agilidad dentro del juicio que te despierta, vos tenés que tener para ver cómo sacarle la verdad o cómo descubrir un hecho en estas audiencias, ¿verdad? Porque eso es lo fundamental, no es otra la pretensión de las partes o de la parte que está pidiendo la absolución o las testificales, para que el juez, primero que tiene que estar el juez ahí, porque ahí tiene que estar el principio de inmediación, y el juez tiene que escuchar la agilidad o la destreza que tiene para preguntarle a esa parte que puede estar reconfundido en la audiencia de absoluciones, porque eso suele pasar. Hay veces se ponen tan nerviosos los absolventes que se confunden y contestan mal. Y entonces, esa es la intención. Y eso es lo que quiero que ustedes descubran y se agilicen, ¿verdad? O sea, que tengan esa destreza para poder preguntar rápido. Bueno. Bueno, entonces las posiciones deben ser claras, concretas, simples, tienen que referirse a un hecho personal y formuladas por escrito. Formas de contestación. Podrá resolverse, el absolvente deberá responder por sí mismo la palabra. La respuesta del absolvente tiene que ser terminante, reconociendo o negando el hecho afirmado en la posición por sí o por no. Si el citado se negara a responder o lo hiciere de manera evasiva, el juez formulará nuevamente la posición bajo apercibimiento de tenerlo por confeso. Si, por ejemplo, la posición es un poco inentendible para la persona que está absolviendo, puede ser que sea
una persona que no tenga la capacidad de entender rápido o que le cueste el castellano o lo que sea, el juez puede aclararle la posición, digamos, para que pueda entenderla. Le puede traducir, digamos, en términos más sencillos otra vez la posición para que pueda contestar sin dudas el ponente, ¿verdad? O el absolvente, perdón, el absolvente. Y supongamos que conteste, y no sé, y puede ser, o directamente voy a aclarar, y no contesta ni sí ni no, el juez entonces va a entender que esa es una evasiva y puede formular nuevamente la posición bajo el apercibimiento de tenerlo por confeso. O sea que esa posición va a entenderse que se contestó con un sí, porque no fue directo, no fue concreta la respuesta. Entonces, el juez, al dictar sentencia, puede referirse a esa posición y decir, evidentemente no contestó como tenía que ser, entonces voy a entender como que la contestó en sentido afirmativo. Ese es el apercibimiento que hace el juez. Y dice, si aún el absolvente se niega a declarar o lo hace en forma evasiva, se hará efectivo el apercibimiento en la sentencia. Dadas las respuestas, podrá el absolvente agregar explicaciones que estimare necesarias, o sea que si dice sí o no, que puede aclarar, pero limitadas a aclarar o fijar el alcance de su contestación. El absolvente puede negarse, dice, a responder cuando la posición se refiera a hechos que no le sean personales o sobre el que no tenga conocimiento. ¿Cómo se le cita al absolvente? Se debe absolver una audiencia y debe ser citado por cédula. Acuérdense que esta es una de las pruebas personalísimas, o sea que la absolución de posiciones más el reconocimiento de firma son audiencias personales que deben ser en el domicilio real, o por lo menos y con los 2 días de anticipación. Si actúa por medio de mandatario, también podrá hacerlo personalmente en autos, en todos los casos bajo apercibimiento de que si no comparece sin justa causa, se tendrá por confeso, es decir, el juez tendrá por contestada en sentido afirmativo todas las preguntas contenidas en el pliego de posiciones sobre hechos expuestos en la demanda. Escuchen una cosa. Cuando es citado el absolvente con cédula en el domicilio real, como indica el artículo 82, y el absolvente no comparece, entonces se realiza la audiencia. Si está bien notificado, igual se realiza la audiencia y se abre el sobre delante del juez, del actuario, y se hace una audiencia, digamos, una declaración ficticia. ¿Qué significa esto? Que se abre el sobre, se deja constancia de cuántas posiciones tiene el pliego y se deja constancia de que está debidamente notificado el absolvente, pero que no compareció. Por lo tanto, se realiza la audiencia, o sea, la ficta. ¿Qué significa la ficta? Que todas las posiciones que están dirigidas dentro del pliego se van a tener contestadas en sentido afirmativo. Porque para eso había, o sea, el absolvente, si estaba bien notificado, debía justificar con un certificado médico visado por el ministerio su imposibilidad de asistir a la audiencia. Pero si no justificó, entonces se hace la audiencia ficta, que es es una ficción, digamos, de que todo lo que dijo es cierto. Entonces, se deja labrado en acta que se deja, o sea, que se deja constancia que se abrió el sobre, que las 10 posiciones, por ejemplo, que contenía el pliego, son consideradas en sentido afirmativo. ¿Alguna duda ahí? No, profe. Ya, bueno. Bueno, ya vamos a terminar. Profe, Sí,
Me van a matar mis compañeros, pero quiero saber esto. ¿Cómo? Me van a matar mis compañeros porque quiero saber esto, digo. Quiero saber, Sí, digo, decime. la confesión en juicio. Esto yo tengo que poner en mis pruebas, o sea, poner así tipo en confesión en juicio para que se dé, o es algo, un proceso que sí o sí se tiene que seguir esta solución. Las pruebas que se ofrecen Sí, son todas las que vos ofreces. El juez sí. no va a inventar otra prueba fuera de eso. Si vos no ofreces ninguna prueba, entonces no hay nada. Para eso tenés que mencionar una por una las pruebas que querés pedir. Sí, por ejemplo, Entonces, yo menciono las pruebas. A lo que me refiero al capítulo 3 del Código Procesal, que habla de la confesión en juicio, ¿verdad? Y que es lo que estamos tratando, si mal no estoy, ¿verdad? Que es la solución de posiciones, ¿verdad? ujú. Entonces, ese proceso sí o sí se sigue, o sea, sí o sí se tiene que dar si hay pruebas, sea instrumentales, o sea, las documentales, o periciales, o lo que sea, sí o sí se da lo que quiero saber. A petición de parte de compañero. Si vos pedís, Claro, se va a hacer. Si no pedís, no se va a hacer. Ahí exactamente. está, a eso justamente quería llegar. O Y sea, por si eso no tenés hay, que pedirla en tu ofrecimiento de pruebas ujú, para que el juez admita. O sea que si ya, vos no ya, ofreces todas las pruebas, entonces el juez no va a inventar con estas pruebas de horas, si hubieras ofrecido, y por eso las ofrezco por vos, no, es que el juez puede actuar así. O tenés que referirte a cada prueba y ofrecer cada prueba, o si no entiendo. te quedas sin pruebas. Sí, O sea que eso le voy a decir justamente, si una de las partes en en el inicio de la discusión de la causa no ofrece pruebas, se queda sin pruebas, se queda sin pruebas. O sea que si no asiste en ese momento a esa audiencia, porque tiene que estar notificado ahora, si no asiste, entonces se queda sin pruebas, si no ofrece pruebas. Es muy importante las pruebas en el juicio porque si no, no tenés defensa. Bueno, Profe, discúlpame, una última consulta con respecto sí, al trabajo práctico es, ¿cuándo se estaría dando la defensa de este trabajo? Porque como veo, la presentación se hace el 15, como también está previsto el segundo parcial. ¿En qué momento estaríamos haciendo esta defensa del trabajo práctico? las fechas va a pasar, no sé si ya pasó José, pero el 1 de noviembre, no sé qué otra fecha, el 29 de noviembre es la última. Ah, Son porque 3 todavía eso fechas no en se noviembre. cambió. Yo por lo menos tengo que el trabajo práctico se entrega el 15. No, el Entonces, trabajo práctico se entrega el día del segundo parcial, sí, sí, eso que son la entiendo, demanda y la contestación. sí. Pero la defensa vamos a tener como parte de la bonificación y que va a ser el 1 de noviembre, creo que es el 18, el 29, no me acuerdo cuándo era. 1 de Pero noviembre, 22 de noviembre y 29 de noviembre, doctora. ahí está, Inara. Muchísimas gracias. Súper. Bueno, esos días entonces van a ser la defensa en juicio, Ok, que es parte gracias, de la profe. Gracias, bonificación y que compañera. va a complementar el trabajo práctico. ¿Está aclarado? Bueno, hasta acá les voy a dar, porque si no después ya no me van a entender más nada y para mí es importante esta prueba. Entonces, prepárense para el martes que viene. Nos vamos a encontrar. Preparen el aula magna y estudien. Dale, profe. Bueno, Gracias, gracias, bueno, gracias. Profe, gracias. estamos. gracias, profe. Buenas Ya, noches, buenas Grabación de la noches. clase, buenas profe. noches. Buenas Muchas noches. Gracias, gracias profe. por Buenas todo. noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, que Buenas pasen bien. noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches.